Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El país político en Colombia sigue en una gran agitación, pero sin definiciones claras después de la primera vuelta presidencial. Hasta ahora las definiciones grandes, como les decía, no se han dado y creo que eso habla de dos cosas. Habla, por el lado de Iván Duque, de una cautela extrema en aceptar adhesiones de los partidos tradicionales que resultaron tremendamente castigados. Cautela que se puede dar el lujo de tener él, pues le sacó casi 15 puntos porcentuales de ventaja a Gustavo Petro en las elecciones del domingo. Por otro lado, la falta de definiciones de apoyos alrededor de Gustavo Petro, ni Fajardo, ni el Partido Verde, ni siquiera el Polo Democrático se le han unido de frente con bombos y platillos, habla de un problema para convocar a esa coalición amplia que necesita para darle la pelea a Duque en segunda vuelta. Pero nada está dicho, la política se está moviendo ya 2 días de las elecciones y a poco más de 2 semanas de la segunda vuelta todavía no hay nada claro. Y en parte por eso hoy nos damos el lujo de apartarnos del debate electoral, porque al mismo tiempo tenemos grandes noticias en Colombia, noticias de gran calado. Hoy el presidente Santos viajó a París para oficializar la entrada de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida como OCDE, también conocido como el Club de Buenas Prácticas, también conocido como el Club de los Países Ricos. Cuando el presidente Juan Manuel Santos enumere sus mayores logros, y digamos que exceptuamos aquí el de su Premio Nobel de Paz, la entrada de Colombia a la OCDE entrará en la lista de 3 grandes hazañas en su gobierno. Yo creo que junto con la firma del acuerdo de paz con las FARC y con la revolución de la infraestructura en Colombia. Pero ¿qué es entonces exactamente la OCDE? ¿Qué significa entrar a este prestigioso club? Al hacerlo, Colombia está sobreaspirando al creerse desarrollado. ¿Qué compromisos adquirimos como miembros de la OCDE? ¿Cómo se dice? ¿OCTE o OCDE? Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche con nosotros pros y contras de la entrada a la OCDE. Me acompaña y lo puedo matricular, Julián, como pro. Sí. Pro, el decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Boston, es externadista, economista del Externado y no es, digamos, usted ya había estado en Zona Franca, no en este set, pero ya había pasado por acá. Así es, Daniel. Buenas noches, primero que todo, buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, hemos estado en Zona Franca hace cerca de 1 año y medio. Me acuerdo de la fecha exacta. Exacto, todos nos acordamos de la fecha, el día que se firmó en Cartagena, sí, señor, el acuerdo de paz. Estuvimos discutiendo una semana antes del plebiscito sobre las bondades que traería el acuerdo para el país. Han pasado cosas, ¿no? Ha pasado tiempo, han pasado dificultades importantes en materia de la implementación del acuerdo. Bueno, y usted cayó parado. Y bueno, pues ahora siendo un reto muy interesante desde la academia en la Facultad de Economía del Externado. Y también nos acompaña con más peros que halagos a este paso que da Colombia, Mario Valencia. Mario hace parte de un grupo de economistas que se llama Justicia Tributaria, es el director de Sede Trabajo, el Centro de Estudios del Trabajo, y también es columnista de la revista Dinero, del grupo de medios de la revista Semana. Mario, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Daniel. Un saludo a Julián, a todos los televidentes. Y bueno, sí, yo me podría matricular en los aguafiestas del ingreso de Colombia a la OCDE. Como suelen ser estos señores de justicia tributaria. No, vamos a dar los argumentos. No, muy bien. Porque esto es con datos y argumentos. Este debate es con cifras y datos. ¿Sí? A mí me gusta mucho lo que ustedes hacen. Entonces, arranquemos antes del debate un poco a entender qué es esto, por qué es supuestamente tan importante. Entonces, se llama, esta es la misión de la OCDE. ¿Cómo se dice? Yo creo que podemos decirle OCDE, para no leer la sigla en inglés y tampoco hacer una mala traducción
y empiezan a decir la sigla en inglés Y directamente. entonces ellos dicen, la OCDE usa la información que recolecta en un amplio rango de temas para ayudar a los gobiernos a promover la prosperidad y a luchar contra la pobreza a través del crecimiento económico y la estabilidad financiera. Nos aseguramos de que la implementación, de que las implicaciones medioambientales del desarrollo económico y social sean tenidas en cuenta. Esa es como su misión. Eso es lo que parece ser. Eso es lo que parece ser. Hablemos, primero, digamos que es que tengo un amigo español y se estaba burlando de todos los colombianos felices de entrar a la OCDE por decir OCDE. Dice él, no, OCDE. Sí, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Yo creo que hay que entender para saber si es un buen negocio, si es un mal negocio, es entender un poco qué es la OCDE, ¿sí? ¿Por qué nació? ¿Cuál es un poco la historia? Pues no, obviamente sé que hay muy poco tiempo, pero bueno, la OCDE es parte de ese grupo de instituciones que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, junto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y se creó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como una especie de mecanismo de vigilancia de los recursos de Estados Unidos que se otorgaron a través del Plan Marshall. Y después, obviamente, pues se le fueron colgando otras arandelas. Ahora la OCDE posa como un grupo de académicos, de investigadores. Y eso habla de esa historia que es decir, exacto, Francia, claro. el país donde se centró la reconstrucción en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahora pues digamos como la naturaleza de eso ya pues digamos ya no es para vigilar claramente los recursos del Plan Marshall, sino como un grupo de investigadores, de académicos que dan recomendaciones, que dan buenas recomendaciones hacia los países. Eso es, digamos, como un poco lo que se muestra, pero realmente la filosofía de la OCDE es la de la defensa del libre comercio, del libre mercado y del libre flujo de capitales. Esos son los pilares fundamentales que hoy sustentan a esa organización. Y sigamos un poquito con un poco el rastreo de la historia de la OCDE. Esto no es un organismo multilateral, es decir, no es como estamos acostumbrados a tener organismos como la ONU, la OEA, el Banco Mundial, incluso el Fondo Monetario Internacional, donde usted va, tiene un puesto que dice Colombia, tiene unas obligaciones, lo pueden echar. No es una multilateral. ¿Qué es entonces, Julián? Vea, a mí me parece importante hacer este recuento histórico que empezó haciendo Mario, y ahí me parece que hay que hacer una distinción respecto al papel de esas instituciones, porque una cosa es el Fondo Monetario Internacional, el papel que tiene también el Banco Mundial, y uno entiende también en ese sentido la preocupación que en algunos sectores genera que Colombia ahora entre a ser parte de un grupo de países como estos. Pero yo quisiera hacer la distinción porque cuando hablamos del Fondo Monetario, hablamos de unos énfasis especiales en ciertos temas económicos, temas como la política monetaria de los países, temas como los impuestos y los gastos del Estado, y en qué medida eso condiciona a ese país para tener acceso a unos créditos. Acceso a créditos que el mismo fondo tiene y presta. Exactamente, unos recursos que el Fondo Monetario, por ejemplo, podría darle a los países. Cuando estamos hablando de la OCDE, volviendo nuevamente a la discusión anterior, cuando estamos hablando de entrar a un grupo como este, estamos alejándonos de ese énfasis exclusivo en temas monetarios, fiscales, podríamos llamarlos, de carácter macroeconómico, y estamos hablando de una agenda muy amplia de temas de política económica y de política social de un país. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de educación, cuando estamos hablando de ciencia y tecnología, cuando estamos hablando de protección del medio ambiente, de promoción de la competencia, pues claramente nos estamos alejando de ese modelo que genera tanto malestar, como decía hace un momento, por los antecedentes que tienen o que han tenido algunas intervenciones del Fondo Monetario Internacional. Y para ver el alcance real de lo que significa entrar a ser parte de un grupo como este, pues miremos quiénes están y qué países han venido nutriendo esta lista. Y vamos a ver en esa lista sobre la que podríamos discutir ahorita, la diversidad de modelos económicos, donde tenemos desde luego casos como Estados Unidos y Japón, que son súper defensores del libre comercio, si nos vamos por esos términos, pero también tenemos casos de estados con un rol importante en la economía, como el caso de Noruega, Suecia o Suiza. Y entonces, a ver, y aquí los tengo, son muchos, son en total 37 con el ingreso de Colombia. El último país que entró fue Lituania. Y entonces Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Corea del Sur, ojo, Letonia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Colombia. Ese es nuestro club, esos son los países ricos. Ahí está básicamente, excepto por Rusia, está el G7. Otros, ¿no? No está Rusia, no están los países de los BRICS, por ejemplo, no está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El G7, excepto por Rusia, está en la OCDE, ¿cierto? Excepto por Rusia, sí, exacto. Excepto por Rusia, y del G20 no está ni China, ni está Brasil. Argentina, ni está Brasil, ¿sí? Pero digamos que ya no se puede decir, bueno, ahí no todos los países son ricos, porque acaba de ingresar Colombia, entonces digámosles que le bajó la categoría al caracterice un poquito Colombia, los países que están ahí, porque tenemos una diversidad, una gran concentración en Europa. Yo diría que ese es un club, digamos, ahí dentro de ese club hay muchos tipos de países, pero la lógica del club es la de defender una filosofía, unos lineamientos sobre lo que debe ser la economía a nivel mundial, sobre lo que deben ser los principales fundamentos de la economía a nivel mundial, que insisto, sí en eso me separo de Julián, porque en eso sí comparten principios con el FMI y con el Banco Mundial, aunque la naturaleza no sea la misma. Pero, digamos, la lógica de lo que persigue sí es igual. O sea, aquí no le prestan plata. No, aquí no prestan plata. Aquí ellos lo que hacen es dar recomendaciones, dar observaciones, decir, mire, yo creo que esto lo están haciendo bien, esto no, háganlo de esta forma, pero lo que se ha venido diciendo aquí en Colombia también es que de esas recomendaciones depende en buena parte también el acceso al crédito. Así que, digamos, está todo encadenado con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, y es que si la OCDE dice, oiga, no, yo creo que Colombia así como que no está haciendo las cosas bien, entonces eso va a parar a las manos de las agencias calificadoras, y después el Fondo Monetario Internacional va a decir, oiga, sí, yo creo que ustedes no están haciendo las cosas bien, pero cuando uno mira las recomendaciones que hace la OCDE y cuando uno mira digamos, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se da cuenta que son en el mismo camino, son supremamente parecidas. Bretton Woods. Digamos una cosa, si estamos pensando en que hay un modelo económico y que hay un acuerdo sobre ese modelo económico, pero estamos diciendo que lo que estamos buscando, como decía anteriormente, es promover educación, inversión en ciencia y tecnología, protección del medio ambiente, protección de los derechos de los trabajadores, que son temas que promueve la OCDE y sobre los cuales Colombia ha venido trabajando durante los últimos años para poder tener ese ingreso, pues entonces diríamos, sí, hay un modelo que se está buscando defender. Ahora, cuando hablamos de dar recomendaciones, yo matizaría mucho eso, porque no es un grupo de expertos allá aislados de unos países que nos mandan las recomendaciones a Colombia, sino que Colombia tiene parte en esos 23 comités, valga la pena decirlo, y ahorita podemos listar varios de ellos. Por ejemplo, agricultura, asuntos fiscales, grupo de trabajo y exportaciones, competencia, economía y desarrollo, estadística, gobernanza pública, entre muchos otros. Colombia participa en cada uno de esos comités y esas recomendaciones, como las llamamos, se construyen en espacios de diálogo con representantes de los otros países ahí. Y quiero mencionar, discúlpame un segundo, quiero mencionar un tema. Por ejemplo, en materia de política de la competencia, los avances que ha tenido Colombia en los últimos años, donde pasamos de una competencia que no estaba regulada a empezar a tener promoción de mejores prácticas, han sido un ejemplo ya a nivel de la OCDE de buenas prácticas en ese ámbito específicamente. Entonces, insisto, no es solamente como que nos mandan recomendaciones, sino que Colombia participa en ese diseño de políticas y en la vigilancia mutua. Deseables. Entonces, así es como lo pone la misma OCDE acerca de cómo funciona. Y hace una gráfica bastante fácil de entender, es una lógica empírica. Entonces dice, arrancamos con la recolección de datos, hay un análisis, una discusión, hay unas decisiones y hay una implementación. Y esa implementación tiene una evaluación de pares y una vigilancia mutua. Entonces, este es un proceso en el que en la recolección, en el análisis, en la discusión, en las decisiones y en la implementación juegan parte todos los países. Entonces, yo le devuelvo la bola un poco de lo que decía Juliana hace un momento, Mario, y es
Aunque sí hay unos acuerdos fundamentales, y aquí voy a utilizar tal vez la palabra que usted estaría buscando, hay un consenso, Sí. que usted dice es un consenso de Washington. Parecido al de Washington. Muy parecido al de Washington. Es un consenso que permite una diversidad tal que pueden existir países como Estados Unidos, pero también como Dinamarca, que tiene una economía de mercado, pero tiene un rol mucho más importante del Estado en la regulación de la educación, la salud y otro tipo de mercados. Es que hay países que siguen las recomendaciones y otros países que no. Claramente Estados Unidos no sigue una muy buena parte de lo que la OCDE le exige a otros países como Colombia que debe hacer. Y me quiero detener en ese punto porque, de nuevo, yo creo que una cosa es lo que dice la OCDE y su filosofía, y otra cosa es, digamos, por qué Colombia también ingresó ahí y qué está haciendo Colombia o qué ha hecho Colombia para ingresar a ese club de la OCDE. Porque también si algo hemos aprendido en estos 8 años con el gobierno de Juan Manuel Santos es que lo más importante no es lo que dice, sino lo que no dice. Y este tema del ingreso de Colombia a la OCDE no se debatió en Colombia suficientemente, no hubo debates en las universidades, no hubo debates en el Congreso. No, estamos debatiendo eso. No, pero estamos debatiendo. Yo creo que es la primera vez que en una cadena de televisión entonces se debate sobre este tema, realmente porque no ha habido mucho debate. Entonces fíjese, ¿qué tuvo que hacer Colombia? Colombia tuvo que pasar por 230 instrumentos, 23 comités, 135 lineamientos, 168 temas en el Plan Nacional de Desarrollo y se aprobaron 40 artículos en 2 leyes de la República. ¿Sí? Entonces, bueno, entre medio de tantas cosas, pues por supuesto que algo habrá, pero yo quiero mencionarle a los televidentes algunas de las cosas que ha exigido la OCDE para que Colombia, la OCDE, para que Colombia pueda ingresar a ese club. Por ejemplo, una reforma a las regalías que le quitó las regalías a los departamentos y la centralizó. ¿Se acuerda lo que decía de la mermelada en la tostada? La famosa mermelada, la mermelada Juan Carlos en la tostada. Echeverry. Exacto, de Juan Carlos Echeverry. Una reforma a la salud que dejó intactas las EPS. Medidas para perseguir a la pequeña minería con el propósito de abrirle el paso a la gran minería transnacional. Una reforma a la educación que se hundió, pero que de ahí salió Ser Pilo Paga, ese programa horrible que debería acabarse, que es Ser Pilo Paga. El aumento del IVA. El aumento del IVA fue una recomendación de la OCDE, el aumento del 16 al 19, con el argumento de que el promedio de países de la OCDE, el IVA era del 20%, entonces que Colombia era muy bajito y que debíamos parecernos al IVA de la OCDE, claro, con la desigualdad de Haití, pero con el IVA de la OCDE. La OCDE dice que el salario mínimo en Colombia es muy alto, que se debe bajar el salario mínimo y que se debe regionalizar además. La OCDE propone el aumento de la edad de pensiones e igualar la de hombres y mujeres. Pero espere, sí, aquí afortunadamente no estamos entre candidatos presidenciales. Sí. Estando ustedes en orillas distintas de la economía, ¿están de acuerdo en que cualquier reforma hacia el futuro implica necesariamente subir la edad de pensiones? Pues la OCDE lo recomienda. ¿Y ninguno de los dos, y quiero decir una cosa, cualquiera que vaya a ser el próximo gobierno, está a favor del ingreso de Colombia a la OCDE. Así que, digamos que pues habría que ver quién le va a dar el debate a la OCDE. Pero, Mario, yo quisiera, esa agenda me parece muy interesante. Yo quisiera mostrar otra parte de la agenda que sugirió la OCDE y sobre los cuales Colombia ha venido haciendo esfuerzo para poder haber ingresado. Y lo menciono por la mención que se hizo al consenso de Washington. Todos esos temas que voy a mencionar están muy lejos de esas ideas del consenso de Washington. Uno, protección a los derechos humanos, donde tenemos sistemáticas violaciones en Colombia y Colombia ha venido haciendo un esfuerzo para corregir eso con el objetivo, entre otras, de poder ingresar acá. Derechos de los trabajadores y condiciones de informalidad en el mercado laboral. Tenemos uno de los niveles más altos de informalidad y sabemos que hay que hacer correcciones para poder estar en este club. Reducción de la desigualdad. Usted mencionaba hace un momento con los niveles de desigualdad de Haití, y sí, estamos en uno de los países con las desigualdades más grandes del mundo y es algo que es inaceptable en un grupo de países como esos, y sobre los cuales ya se hizo las advertencias. El informe del 2017, por ejemplo, señala las obligaciones que Colombia tiene que seguir desarrollando en materia de desigualdad. Y digo seguir porque durante los años del gobierno de Santos pues, ha habido una reducción muy importante, sí. Por ejemplo, en el indicador de desigualdad, donde 0 es perfecta igualdad, 1 es mucha desigualdad. Bajamos de 56 y bajamos de 56 a 50. O sea, eso es un avance relativamente importante para el trabajo durante estos años. Un tema que ha estado en la agenda del país durante los últimos meses o años ya, la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Otro adicional, temas de responsabilidad fiscal, donde ya sabemos que hay unos compromisos importantes y uno que no es nada menospreciable,
Y si el modelo me impone eso, pues yo celebro ese modelo, cerrar las brechas de género que tenemos en países como el nuestro, por ejemplo, en el ingreso entre hombres y mujeres. O por ejemplo, igualando la edad de pensión de hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, pensando que OCDE. simplemente en este país, por ser mujer, usted gana inmediatamente el 20% menos que los hombres. Si las recomendaciones que nos están dando van orientadas a cerrar esas brechas, pues yo sinceramente las celebro. Y entonces me tengo que ir a la primera pausa, pero voy dejando un poco las posiciones que están sentadas acá y usted, Julián, al apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE, habla de una cantidad de miradas complementarias que no son solamente acerca de la macroeconomía, que ayudarían a promover el desarrollo. Y Mario, en cambio, está diciendo un poco esto es lo mismo, la misma receta que ya hemos venido esto comiendo es lo mismo con una patente de corso para seguir haciendo lo mismo, porque ahora hacemos parte del club de la OCDE. Entonces, pues digamos que ya la membresía nos da la patente de corso para seguir haciendo lo mismo que ya ha fracasado. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. Muchas gracias a todos los que están escribiendo, están participando. Muchas preguntas acerca del tema de los formularios E14 en el proceso electoral. Estos son unos formularios por medio de los cuales se registran las votaciones en cada mesa. Hay denuncias múltiples de alteraciones en las redes sociales. Tocaremos este tema al final porque creo que la registraduría todavía no nos ha dado los elementos para poder establecer si son irregularidades con fundamento o sin fundamento. Es un tema muy delicado. Por ahora seguimos hablando de la OCDE, de la OCDE, de la OEDC. OCDE. ¿Cómo es con las siglas en inglés? Digámosle OCDE o OSD. Pues en inglés es OSD. OSD. Que usted estaba, hoy que hablamos Yo estaba por teléfono, diciendo que dijéramos la sigla en español, OCDE, pero realmente pues, hay todo tipo de posturas. eso es lo que pasa cuando uno entra a un club nuevo, ¿cierto? Entonces está tratando Pero que de no vaya a ser demostrar que el principal problema vaya a ser cómo se pronuncia el club, ¿no? No, pero Porque imagínese. yo creo que hay otros problemas más graves que ese. Pero Mario, esto es importante cuando usted entra a un club de tal estatus, saber al menos... un club que usted no ¿Cuáles sabe son cómo se llama. ¿Cuáles son las prácticas? Pues sí, es como llegar al country club o al country. Sí, el country. Al country. Antes de seguir con esta discusión, la vamos a aterrizar. Estuvimos hoy en Palo Quemado. Camilo Quiroga, periodista de Zona Franca, estuvo preguntándole a la gente que vive en la economía informal de Palo Quemado, qué significaba para Colombia entrar a este club de los países ricos. ¿Usted sabe qué es la OCDE? No, señor. ¿La qué? La OCDE. No, señor. Esa es una organización mundial donde se alinean los países capitalistas, que es la que fija las políticas de comercio. ¿Sabía que Colombia entró a la OCDE el viernes pasado? Ahora sí entendí, sí, señor. Dicen que es la pertenencia de Colombia a varios países, que le va bien. La famosa OCDE que usted dice, no conozco, la vi por la televisión esta mañana, pero no conozco con qué se come. Todo lo que huele a comercio siempre busca, primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobra también para mí. ¿Colombia sí cumple las condiciones para ser parte de ese grupo? Sí, claro, toda una vida. ¿Por qué? Porque tenemos de todo. Es rico, lo que pasa es que los tienen pobres. Ambas cosas, pobre y rico, ¿Por qué pobre y por qué rico? porque hay harto rico y harto pobre. Pues más o menos, porque ahorita con la cuestión de los venezolanos. Bueno, ¿qué opino? Que Colombia nos ha ayudado mucho a nosotros y que ahora que siga así, mi amor. ¿Y Venezuela? No, Venezuela ni pendiente, mi amor. Venezuela, esto es todo un desastre ahorita. Si yo te digo que es un club de países ricos al que acaba de entrar de Colombia, ¿tú qué opinas? ¿Te parece que es una buena o una mala noticia? Tocaría que ensayaran. Entonces la Organización Mundial de ese que usted dice, OCDE, como se quiera llamar, es un equipo de explotación para los países y en este caso Latinoamérica es dominado por el imperialismo yanqui. Nosotros llegamos allá por un capricho del presidente Juan Manuel Santos, porque nosotros no estamos en capacidad de sostener la cuota que hay que pagar allá. Nosotros no tenemos porque este presidente acabó hasta con el nido de la perra. Lo dejo porque el arroz quema, el arroz se me quema. ¿Qué se le quema? El arroz.
Entrar a la OCDE es importante, pero también que uno no se le queme el arroz antes del almuerzo. A ver, esa es como la visión de la gente, los comerciantes humildes de Palo Quemado, no Palo Quemado, me estaban corrigiendo, muchas gracias. Ese también hay que aprenderlo a pronunciar. Sí, ese club. Entonces, ahí hay como un mito, nos va a costar una cantidad de plata pagar la cuota de manutención de este club. Vamos por partes. Países ricos, más que países ricos, que yo creo que no es correcto llamarlo un club de países ricos, es un grupo de países que están interesados en tener ciertas prácticas que son deseables para el desarrollo de la economía. Como decíamos, temas de medio ambiente, de comercio, de promoción de la competencia, ayudan a que los países se desarrollen. Y si nos ponemos de acuerdo en eso, en cuáles son esas reglas que deberíamos tener en estos procesos que son de muy largo plazo, esto va a traducirse en beneficios para los colombianos, como ya está pasando en temas en los cuales se han puesto esfuerzos para poder entrar a este grupo. En ese sentido, me parece que esfuerzos como, por ejemplo, que no haya ministros en las juntas directivas de ciertas empresas, que se fortalezcan las superintendencias, que haya un mejor desempeño del día a día del manejo de la economía, sí, a partir de diferentes esfuerzos que establezcan reglas claras, sobre todo para los próximos gobiernos, y que no estemos cambiando de políticas dependiendo de quién llega al poder y se haga una política completamente diferente al día siguiente, pues eso nos afectaría mucho. Si tenemos estas políticas claras en el largo plazo, vamos a poder alcanzar esos niveles de desarrollo. Y yo creo que aquí tengo una pregunta vía Twitter que me ayuda un poco a poner un punto en el debate, y es de la pregunta de Darío. La OCDE recomendó hace un año a Colombia salario mínimo diferencial y aumento de edad de pensiones. El organismo multilateral, ojo, no es un organismo multilateral, Darío, es un club informal, aparentemente, también plantea que hombres y mujeres tengan la misma edad de jubilación. Entonces, hablábamos de este tipo de propuestas, Mario, y estas son propuestas que, digamos que tienen cierto consenso dentro de algunos grupos de economistas, y que son propuestas que nunca va a sacar adelante un político por voluntad propia, porque son propuestas impopulares. En ese sentido, ¿cree usted que puede ser, digamos, un aliciente para moverse en la dirección correcta, más allá de los avatares propios de la democracia y de las campañas, donde obviamente ningún presidente va a decir, sí, yo les voy a subir la de pensión, pues porque cada vez están viviendo más tiempo y de alguna forma tengo que mantenerlos? Bueno, yo no creo que esa sea la dirección correcta. Yo sí creo que este gobierno de Juan Manuel Santos ha tomado medidas supremamente impopulares en contra de los intereses económicos del país, como aumentar el IVA hasta 19%, solamente para poner ese caso. Sé que yo no creo que esa sea la dirección de lo que deba hacer Colombia para desarrollarse, entre otras cosas porque una muy buena parte de esos países que hacen parte de la OCDE no entraron para hacerse ricos, entraron cuando ya eran ricos. Es decir, no sé, Corea del Sur ingresó en 1996, cuando ya era una economía supremamente desarrollada, pues ni se diga de Estados Unidos y de todos los países de la Unión Europea que ingresaron pues ya cuando estaban desarrollados. No ingresaron para desarrollarse. Y no han seguido las mismas recomendaciones que le imponen a otros países, que son fundamentalmente lo que planteaba Julián de las buenas prácticas y de que no haya ministros en las juntas directivas. Es que es justamente la lógica de la OCDE, tiene que ver con que el Estado ejerza cada vez menos funciones, el Estado no intervenga en la economía y que el Estado se vuelva, como de hecho se ha venido convirtiendo en Colombia, en una especie de intermediario de señalados negocios particulares, no en un Estado defensor de los derechos humanos y de los derechos laborales como planteaba Julián, porque ese es un discurso. Y hay unas presentaciones en PowerPoint súper bonitas de los derechos laborales y de los derechos humanos que protege la OCDE, pero al mismo tiempo promueve que se inunde al país con importaciones que acaban a los agricultores y que arruinan a los comerciantes, como los que veíamos en Palo Quemado. Entonces uno dice, ¿cómo pueden ser buenas prácticas no tener industria? ¿Cómo puede ser buenas prácticas importar el 30% de los alimentos en un país que le sobra 6 millones de hectáreas? No me parece que ese sea el camino del desarrollo. Y en ese sentido, y yo siento ahí que hay un argumento, es que Colombia está perdiendo la soberanía de decidir su propio destino económico, un destino económico que es particular, porque tiene situaciones particulares, tiene un nivel de desarrollo, digamos que no es un país desarrollado, tampoco es un país totalmente subdesarrollado, que necesita alguna soberanía para tomar decisiones económicas que no va a poder hacer por estar aquí en la OCDE. De acuerdo. Pero yo antes de meterme en eso, que me parece súper interesante, quisiera precisar dos cositas de la intervención anterior de Mario. Primero,
la idea de que los países ingresaron siendo ricos, pues justamente va en contra de lo que tú estabas diciendo, de la lógica en la cual se crean esas instituciones. Era justamente el contexto post-Segunda Guerra Mundial y el esfuerzo que tenían que hacer países que estaban devastados y que tenían que empezar a reconstruirse. Así es como empiezan estos organismos desde unas condiciones económicas deplorables y que empiezan a hacer esfuerzos para ver qué funciona y qué no funciona y cómo podemos empezar a adoptar prácticas que funcionen. Que otros se unan cuando son ricos es otra parte de la historia, pero la naturaleza, como tú mismo lo señalabas al inicio, es superar esas condiciones de dificultades económicas. Primero. Segundo, el tema de que todo el modelo va orientado a un rol cada vez menor del Estado en la economía tampoco es cierto. Mencionaba, tenemos países, sí, como Estados Unidos, que tiene esa agenda, lo entiendo perfectamente, pero mencionamos casos como el ejemplo de Noruega o Suecia o Suiza, por poner 3 casos nada más, donde el tamaño del Estado es muy grande y donde, por ejemplo, si nos fuéramos a temas tributarios, en países como esos el 70% del ingreso a la gente se le va pagando impuestos. No estoy diciendo que tengamos que ir allá, pero lo que quiero decir es, tenemos una gama que va desde el modelo de Estados Unidos y Japón, por decir un caso, hasta modelos como este. Lo que nos está diciendo es, vea señores, hay buenas prácticas que son consistentes con diferentes visiones políticas y con diferentes ideologías de los países y con diferentes posturas frente al tamaño del Estado. Y entonces voy a esta otra pregunta, y dame el Producto Interno Bruto per cápita, el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, y aquí no puse los 37 países, sino algunos como escogidos. Por ahí está el promedio, que es la barra negra de la OCDE, el Reino Unido, que es uno de los países de mayores ingresos. Esa es tasa de crecimiento, ese no es el producto. Es que crecimiento del Producto Interno Bruto. Exacto, per cápita. Entonces, eso es en... esa gráfica. ¿Ah? Yo creo que esta gráfica, no sé yo si el título yo corresponde no la a veo. las barras, porque lo que vemos normalmente en los países más pobres, sí, y en este caso sería el ejemplo de Colombia, son tasas de crecimiento mayores por las condiciones, claro, de que es mucho más fácil creer no es cuando... en porcentual, sino valor. en valor. Lo que pasa es que no, bueno, entonces es en valor. Entonces ahí están los valores salados, son 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que muestra es que hay una discrepancia muy grande en el valor absoluto del crecimiento cuando uno del Producto analiza Interno. todos los indicadores económicos y sociales de Colombia con relación al promedio de países de la OCDE, se da cuenta que estamos pero fíjese a años luz de esos indicadores. O sea, Colombia no se parece en nada al promedio de esos países de la OCDE. En materia de creación de empleo, ni en materia de crecimiento económico, en materia de industrialización, de ingreso per cápita, en bienestar social, en lo que invierte el Estado, por ejemplo. Pero ahí hay, Mario, hay social. sorpresas. Sí. Y bueno, y aquí yo sí resaltaría, y como periodista, digamos, periodista y que nos gustan los datos en este programa, la disponibilidad de datos que hay de entrar a este club, digamos, de países que tienen una recolección muy juiciosa de datos que puede ser comparativa. Por ejemplo, este es el gasto en temas de protección de medio ambiente, y aquí también pongo una lista de países. Y entonces fíjese que ahí Colombia tiene un nivel de gasto muy superior al del promedio de la OCDE, ¿no? España muy por debajo, Corea obviamente gasto del gobierno central en protección del medio ambiente, y esto es en porcentual. Daniel, yo quisiera hacer una reflexión frente a esto. Y de ahí tal vez el inconformismo y la incomodidad de algunas personas con el término club. Porque el club parece que uno paga una membresía y ya pudiera ser miembro permanente durante mucho tiempo de ese club. Y el presidente Santos utilizaba una figura que me gustaría que empezáramos a utilizar cada vez más frecuentemente. ¿Va a ser la de la universidad? Es la de la universidad. No, entonces espérese, Julián, yo se la pongo. ¿Podemos descolgar a Catalina Crane? Entonces, le voy a poner la metáfora, y creo que la abundancia de metáforas, de símiles que hemos tenido alrededor de la OCDE, habla de la dificultad de entender qué es exactamente en lo que nos estamos metiendo. Entonces, Catalina Crane es una de las personas que estuvo al frente, que está allá en París tratando de poner de acuerdo a los múltiples comités que son los que tienen que darle el aval a Colombia. Ya lo dieron, ahora el presidente Santos lo va a formalizar, pero esta es la metáfora que ha utilizado el gobierno. Es como habernos graduado de una muy buena universidad mundial, y con la diferencia de que tenemos que seguir asistiendo a sus clases, asistiendo a sus conferencias, aprovechando a los profesores, aprovechando de los demás alumnos,
es un proceso que va a ser continuo. Es un proceso que va a ser continuo, como haber ido a una muy buena universidad, sino que nunca nos graduamos. Pero usted empezó hablando de datos, bueno, porque de metáforas está llena el mundo, pero yo quería darle datos. Mire, gastos... Espérese, no me den los datos. Hablamos de la metáfora, de los datos después de comerciales, ya regreso. Seguimos en Zona Franca hablando del ingreso de Colombia a la OCDE, a la OCDE. Depende de cómo les guste más. Creo que no hay un estándar OCDE para decir... ¿No? Me dice un amigo español que si nosotros decimos OCDE, los españoles dejan de decir Spiderman, que es como se refieren, así no lo puedan creer ustedes, al hombre araña. y nosotros somos los conquistados, Dios mío. Hablemos de una pregunta que tenemos acá, Agata, que dice, ¿realmente cuánto tiene que pagar Colombia a la OCDE? Porque entiendo que eso es un negocio y Colombia está muy pobre para darnos esos lujos. Santos dejó la olla raspada. Julián, ¿cuánto es? El costo anual es aproximadamente 4 millones de euros. Esto estamos hablando cerca de 15.000 millones de pesos aproximadamente. Anuales que, pues si nos ponemos a comparar una cifra como esta con lo que nos gastamos en malas prácticas, que es lo contrario a esto, sí. Por ejemplo, si hablamos de corrupción, uno de los temas son los que tenemos que seguir trabajando y le creemos a las cifras del Contralor que son 50 billones de pesos al año, estamos hablando de un tercio del 1 por mil, pero eso es entonces del 1 por mil, entonces estamos hablando de cifras realmente insignificantes, o sea, pues sabemos que es plata, pero en términos de lo que nos representa frente a otros rubros en los que estamos gastando mal los recursos del Estado, es realmente... pero ese es el costo de la membresía, o sea, es el costo de estar en el club, ¿sí? Y lo otro es lo que usted va y se gasta al club. Sí, una cosa es lo que una cosa es el acceso al club y otra cosa es que usted va y consume en el club, claro. ¿cierto? Entonces hay un estudio muy juicioso de la Universidad EAFIT que estima que si Colombia quisiera parecerse, bueno, usted no me dejó dar las cifras y yo entiendo que son muy aburridas, después las publicamos. De hecho, nosotros hemos publicado varios estudios sobre el gasto público social como porcentaje del PIB, en la media la OCDE es de 21%, en Colombia es del 8%. El gasto público social en salud es 3 veces más alto en la OCDE. Bueno, le dejo esas dos, pero si Colombia quisiera parecerse a los países de la OCDE, dice la Universidad de AFIT, tendría que invertir 20 billones de pesos al año en infraestructura, competitividad, bueno, todo este tema, buenas prácticas, calidad, 20 billones al año. El presupuesto de inversión de Colombia es decir, el presupuesto nacional de Colombia son 180 millones, 180 billones de pesos. Pero digamos una cosa. Pero eso es de funcionamiento, inversión de esos es... Pero miremos una cosa, una cifra como esta, que me parece, es una magnitud mucho más grande de lo que acabamos de decir, pues es igual o es muy parecida, y en unos estudios que salieron estos días hacían la comparación con el proceso de paz, pues es exactamente lo que requiere el Estado colombiano para tener presencia en los territorios, para llevar infraestructura, para hacer las obras y para prestar los bienes y servicios que históricamente no ha prestado. Usted tiene que hacer esa inversión con o sin OCDE si quiere tener un país. No los tiene y un Estado como el actual no los va a invertir, no los ha invertido. Por ejemplo, este año el gobierno tenía que haber invertido 8 billones de pesos para el proceso de paz, en lo que se comprometió en el proceso de paz, invirtió 2 billones de pesos. Y entonces, déjeme aquí... No van a cumplir con eso. Irnos a una de las preguntas que queríamos, y es, Colombia... Si Colombia quiere, por ejemplo, invertir en el proceso de paz y ahora tiene que invertir en la OCDE, ¿eso no significa que hay una pérdida de soberanía? No son dos cosas que vayan una por un lado y la otra por el otro lado. A mí me gustó mucho la introducción cuando hablábamos de temas del legado del presidente Juan Manuel Santos, y uno aparecía, es el tema del proceso de paz, otro era el tema de la infraestructura y otro es el tema de la OCDE. Si nos ponemos a ver el Estado colombiano en los retos que tiene y en los avances que ha logrado durante los últimos años, vemos que son 3 carriles que van en la misma dirección. Si usted quiere entrar en la OCDE, quiere cerrar las brechas, quiere llevar Estado a las regiones que no lo han tenido, bienes y servicios, pues tiene que hacer unas inversiones que, by the way, son las mismas que le dicen en la OCDE usted tiene que cumplir, y son las mismas inversiones en infraestructura que ha venido haciendo. Yo no comparto el legado de Juan Manuel Santos de Julián. Para mí el legado de Juan Manuel Santos es el de la ratificación e implementación de los tratados de libre comercio que le han dejado enormes y multimillonarias pérdidas a Colombia, y una pérdida del aparato productivo monumental, y lo podemos ver en las cifras del DANE, la desindustrialización del país por cuenta de los tratados de libre comercio, la del ingreso a la OCDE, en ese club de neoliberal que le da una patente de corso para seguir haciendo neoliberalismo a Colombia y para seguir retrasando las posibilidades de desarrollo del país,
y la última que manifestó además, aparte, paralelo al ingreso de Colombia a la OCDE, que es el peor legado de pérdida de la soberanía, que es el ingreso de Colombia como aliado a la OTAN, es decir, ir a pelear con soldados nuestros guerras ajenas. Ese es el legado de Santos, ese es el legado antinacional que le deja el gobierno de Juan Manuel Santos al país. Y entonces ahí usted resume su argumento de que la entrada a la OCDE es un paso adicional, un paso más allá en unos pasos que ha tenido Colombia y los gobiernos liberales de Colombia en una pérdida de soberanía al insertarse en la globalización, al insertarse en tratados de libre comercio. Pues mal en la globalización. Yo no sé, insisto, yo no sé si llevar Estado a los territorios donde justamente la guerra se ha desatado por la falta de presencia del Estado, porque no hay bienes y servicios, porque los niveles de educación, salud, acceso a vivienda son mucho más inferiores que lo que pasa en el resto del país. Eso no es lo que está pasando. Pero empezar a dar los pasos para hacer eso me parece que considerar una pérdida. Y una pregunta a ustedes. Y si uno no hace caso, y si no sigue las recomendaciones de la OCDE, y si, digamos, toma decisiones soberanas que van en contra de algunas de esas recomendaciones, ¿lo echan del club? Usted tiene una serie de recomendaciones en las cuales usted participa. No son una camisa de fuerza para todo el mundo y no son vinculantes. Usted puede decir, vea, frente a este tema, el país está rezagado, necesitamos un tiempo más, necesitamos un tratamiento especial y lograr esos objetivos más adelante. Yo le quería preguntar a Julián si Julián consideraba que el ingreso de Colombia a la OCDE iba a hacer que la corrupción en Colombia se disminuyera. Es decir, si eso es un problema de que es que no sabemos qué hacer en Colombia para evitar la corrupción. Pues ¿no? Aquí la corrupción es un problema, es una decisión y hay política. Ahí, es una decisión política, no es un problema de buenas prácticas. Si estamos viendo esto como un fortalecimiento institucional, desde luego no nos va a resolver el problema, pero sí estamos avanzando. Si estamos sacando funcionarios públicos de las juntas directivas, sí estamos avanzando. Yo no sé si los televidentes estén de acuerdo en que estemos avanzando en disminuir la corrupción. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿somos realmente parte o somos lo suficientemente desarrollados como para dejar de llamarnos subdesarrollados y asumir las consecuencias que vienen con eso? Es decir, la pérdida de un tratamiento preferencial frente al resto de la comunidad internacional. Con eso y con los E14 terminamos después de la pausa. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos de programa y quiero terminar con una pregunta que era la que había dejado antes de salir. ¿Estamos preparados para dejar de ser un país que se considera en vías de desarrollo y se mete a un club de países desarrollados? ¿Eso no pierde, digamos, algunos beneficios para básicamente sacar el sombrero y pedir plata afuera? Sí, esa es la tarea. Como decíamos hace un momento, no es que la tarea ya está hecha, sino que estamos sembrando las primeras semillas para empezar a hacer la tarea del desarrollo. Uno de las primeras, pero unas semillas importantes para el desarrollo, y hay que entender una cosa, el desarrollo es un proceso de largo plazo. Si estamos buscando fórmulas cortoplacistas, como por ejemplo las donaciones que Colombia recibe por concepto de cooperación internacional para llevar a cabo problemas de desarrollo, sabemos que nadie sale del subdesarrollo a punta de donaciones. Luego, sí, se pierde ese estatus, se entra a un grupo de países de un nivel un poco más alto, con una serie de obligaciones muy grandes, pero hay que pensar que estos son procesos de largo plazo. Eso quiere decir, los resultados no se van a ver hoy. Hace un momento estábamos diciendo, estamos pensando que ya se va a reducir la corrupción o que mañana va a desaparecer esto. No, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, pequeñas señales. En 20 años se han detectado 17 casos de colusión para contratación pública y en 2017 ya tenemos 17 casos también. O sea, sí se ven resultados inmediatamente, pero el objetivo fundamental o el mensaje más bien fundamental es poder ver esto como un proceso que es de largo plazo y que en diferentes ámbitos, no solamente la macroeconomía, sino todos esos temas que hemos venido discutiendo el día de hoy, educación, salud, medio ambiente, gobernanza, todo esto va a traducirse en beneficios para los colombianos. Mario. Yo lamentablemente creo que lo que está haciendo Colombia en estos momentos no es el camino hacia el desarrollo, no es el camino que escogieron los países más ricos del planeta para desarrollarse. No estamos haciendo dos cosas que son fundamentales en materia de desarrollo. No estamos creando suficiente riqueza. Aquí seguimos viviendo el milagro de los precios del petróleo. Usted lo decía ahorita, que estábamos fuera de cámara, lo decía, bueno, no, sí, pero el petróleo está en $80. Bueno, seguimos viviendo de eso. No estamos creando con suficiente... 5 años de reservas probadas. Con 5 años de reservas probadas. No estamos creando suficiente riqueza porque, entre otras cosas, no tenemos una política industrial seria como la tienen todos los países desarrollados del planeta. Y no estamos haciendo suficientes esfuerzos por disminuir la desigualdad. Colombia hoy es el 7º país más desigual del planeta, el 2º de América Latina.
y tenemos una estructura tributaria cada vez más regresiva, una estructura tributaria que le cobra cada vez menos impuestos a los más ricos y cada vez más impuestos a los trabajadores. ¿Qué es lo que usted dice y a es las el caso clases, del IVA, por ejemplo, que es un impuesto regresivo? Que es el caso del IVA recomendado por la OCDE. Y entre otras cosas, a los países que hacen parte de la OCDE y que recomiendan todas estas cosas tampoco les está yendo tan bien. O sea, miremos que Estados Unidos fue el causante de la crisis de 2008. Pero cierre ahí. Sí, pero justamente esos temas, de eso se trata. Cuando estamos hablando de desigualdad, ¿cuál es la preocupación frente a Colombia en la OCDE? La desigualdad. ¿Cuáles son las preocupaciones que hablamos en un momento fuera de cámara sobre el petróleo? La necesidad que tiene Colombia de diversificar exportaciones. Es que, insisto, no fue el punto al que llegamos y ya todo está chuleado, sino como entrando ahí empezamos a hacer tareas como las que usted mismo está señalando. Lo que yo estoy diciendo es que no estamos haciendo nada más allá de la preocupación. Y aquí se puede claro, sí es la preocupación, pero no estamos haciendo nada. Como decíamos, antes de irme, de forma importante. Uno de los dos candidatos presidenciales en contienda, Gustavo Petro, ha reenviado mensajes por sus redes sociales reiterativamente esta noche acerca de los famosos formularios E14 de la registraduría. Estos son los formularios donde se anotan las votaciones de cada mesa. Hay múltiples denuncias en redes sociales acerca de cómo estos formularios han sido adulterados. La única forma en la que uno puede constatar que ese es el caso, y les muestro aquí cómo son estas denuncias, y lo metimos en nuestra sección Enredados. Entonces, por ejemplo, esto es algo que ha retrinado el candidato Gustavo Petro, y ahí ustedes pueden ver cómo parece adulterado el número 69 de los votos de Gustavo Petro. Sin embargo, en esa foto, como ustedes pueden ver, no se ve claramente de qué se trata. El E14 no se ve claramente. La registraduría ha publicado un ejemplo de que, para mostrar que eso no es una muestra final de fraude, y lo hace con esta imagen. Y entonces, fíjense, ahí está el 69 que parece adulterado y el otro 69 en otra versión del formulario E14. Son 3 versiones del formulario E14. Ahí se muestra que hubo un error tal vez en la digitación, pero que eso no está adulterado. Es como si yo les dijera, y estas denuncias podrían ser, y no las podemos confirmar porque la registraduría, la página de la registraduría donde uno puede entrar a confirmar si esto está adulterado, no está funcionando. La registraduría ha dicho que sí está funcionando en un comunicado, pero eso no se ha hecho. Y entonces yo les quería mostrar cómo es que uno podría decir que hay fraude en redes sociales. Este es el formulario, si quieres coge esto, y pueden ver, por ejemplo, que en voto en blanco no hay ningún voto en blanco. Yo podría hacer lo que voy a hacer a continuación, que es inventarme que aquí hubo un 1. Y ahora decir que hubo fraude y poner esto en mis redes sociales y decir que hubo fraude. Esto no significa que hubo fraude. Hay formularios E14 por ahí rodando. El E14 está todo tiene que estar en manos de la registraduría. No todas las 3 versiones del E14. Hay unos E14 como estos de transmisión. Todos tienen que estar. Bueno. Los de transmisión son 3 versiones del E14. Muchos de estos pueden estar en manos de personas que fueron testigos electorales, que pertenecían a las distintas campañas. Como les decía, la registraduría no pueden estar en manos de los testigos. Lo que hicimos, yo fui testigo electoral el domingo, y lo que hicimos los testigos, que lo permitió la registraduría, fue tomarle fotos a las 3 versiones del E14, pero tomarle fotos. Pero todo queda en manos de la registraduría. Claro, pero fíjense, yo tengo este. No lo obtuve ilegalmente. Ya me tengo que ir, pero lo que estoy diciendo es, antes de constatar las afirmaciones de fraude, es necesario que la registraduría habilite la página para poder constatar los datos en los formularios que están circulando en redes sociales con los que están oficialmente ingresados en las bases de datos de ellos. Esa es la única forma. Julián, Mario, muchas gracias. Registraduría, por favor, estamos pendientes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.